Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos vea, a la hora que nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El propósito de la enseñanza bíblica es para que sepamos qué es lo que dice la Biblia, aparte de lo que dice la gente, o los argumentos, o como le quieran decir. Hay otras enseñanzas, hay otras creencias, pero nosotros no nada más creemos, estamos seguros que la Biblia es 100% la palabra de Dios. En eso nos basamos, eso es lo que compartimos. Si le gusta, si quiere aprender algo más de la palabra de Dios, pues lo invitamos a que nos escuche. Si tiene Biblia, compruébelo con su Biblia y pues lo que la Biblia dice acerca de cada cosa que hay en el mundo, cada cosa que pasa, ¿verdad? Obviamente que estamos analizando el libro de Colosenses, vamos en el capítulo 2, vamos a entrar en el versículo, ¿qué dijimos? 14 al 18, nada más unos cuantos versículos para que no se haga tan tedioso, porque si a veces me tardo algo, pues mejor con 5 versículos estamos bien, ¿verdad? Tratamos de compartir algo sano, algo bueno para nuestras vidas, para lo espiritual, que es lo que más se trata, la enseñanza bíblica, quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, por qué vino Cristo al mundo, a qué vino y quiénes son los beneficiados, cuál es el propósito de que Jesús haya venido al mundo y haya subido a la cruz, ¿verdad? Todas esas cosas para que no nos engañe nadie diciendo cosas que no son, sino lo que dice la Biblia. Escritura antigua 100%, ya por miles de años ha estado la Biblia aquí con nosotros. Es un manual espiritual y para vida, ¿verdad? También física. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Compartir con usted si gusta, acompañarnos y qué es lo que dice la Biblia acerca de los ritos del perdón, de las enseñanzas de hombre y todo eso, y qué enseñanza trae la Biblia, ¿verdad? Y espero que estén pasando un buen domingo. ¿Domingo qué? ¿10? ¿9? Domingo 10 de julio. Estamos en la mañana, son como las 9 de la mañana, 10. ¿Qué horas son? 10 algo. Son las 10 de la mañana, donde quiera que nos vea, a la hora que vea, pues en la noche, en la madrugada. Estamos en San Antonio, Texas, por la calle Pyron, 1623. Estamos los domingos de 11 a 12, se redució el horario por la pandemia, y los miércoles de 7 a 8. Si gusta acompañarnos, pues es su decisión. Si está aquí en San Antonio, Texas, con gusto, y si viene de visita, pues lo esperamos que acepte la invitación. Bien, después dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver lo que dice los versículos 14 del capítulo 2 de Colosenses. Y qué es lo que nos enseña la palabra de Dios, qué es lo que Pablo le decía a los colosenses después de haber fundado la iglesia allí, de haber comprobado su fe. ¿Qué enseñanza nos puede dejar? Pues vamos a ver precisamente. Le voy a pedir a ver si que nos lean Reina Valera, los 5 versículos. ¿Son 5? Sí, son 5 versículos, del 14 al 18. Y vamos a ver cómo nos la presenta las Américas. La Biblia de las Américas. Esta Biblia es Biblia de estudio y la usamos para confirmar qué es lo que dice una Biblia y qué es lo que dice la otra, y en qué manera lo presenta y en qué manera lo presenta la otra. No que se contradiga, sino simplemente un cambio de palabras nada más, ¿verdad? Si le puedo decir a ver si que nos lea los 5 versículos. Adelante, por favor. Dice la palabra de Dios: rayendo las células de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie nos prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando en el sentido de su propia carne. ¿Hasta ahí? Al 18, ¿verdad? Sí. Bien.
Permítame horario y pasamos a leer cómo lo presenta la Biblia de las Américas. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, aclamamos a tu bondad y tu misericordia, Señor. Nos allegamos al trono de tu gracia, Señor, para pedir dirección, para pedir que obres en tu palabra, Señor. No es la mía, es tu palabra, de una manera que pueda entenderse, que pueda alcanzarse el entendimiento y que sea una bendición para cada oyente y para nosotros mismos. Bendice pues este servicio de enseñanza y sobre todo de compartir, Señor, tu palabra, para que sepamos cómo nos indica tu libro de vida a cada creyente y a no creyente. Si gusta escuchar, obra en nuestros corazones, enternécelos, danos sabiduría y ve por tus siervos en este día domingo, que es el día que, Padre, pues estableciste por medio de nuestro Señor Jesucristo en su resurrección para alabarte y glorificarte. Bendice pues cada siervo tuyo, cada iglesia, cada templo, cada misionero, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo. Sé con ellos, Señor. Bendice pues tu pueblo, bendice y cuida y guarda y suple las necesidades de cada uno, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones para nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, déjenme leerle cómo lo presenta la porción de la palabra de Dios en la Biblia, las Américas, del 14 al 18. Dice la palabra del Señor así: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. El 15, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. El 16, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comidas o bebidas, o en cuanto al día de fiestas, o luna nueva, o día de reposo. Repito, o día de reposo. El 17, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El 18 y cerramos. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchando sin causa por su mente carnal. Y nuevamente, hinchado sin causa por su mente carnal. ¿De qué está hablando? De los ángeles. ¿Qué dice? Que los ángeles no merecen adoración, ¿verdad? Al que se adora es a Cristo, no a los ángeles. Y podemos encontrar una enseñanza que es otra predicación en Apocalipsis, en San Juan, cuando Juan tuvo la revelación, ¿verdad? Pero vamos a entrar al tema que es realmente lo que venimos a ver, el tema principal. ¿Qué es lo que dice el encabezado, mija? La cruz anula las ordenanzas. La cruz anula las ordenanzas. Parafraseándolo, Cristo en la cruz vino a anular las ordenanzas. Y dice rayando, o reyendo, no rayando, rayendo, o sea, borrando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vemos entonces que la palabra cédula es acta o certificado de deuda. ¿De quién? De cada ser humano. El hecho que nuestro Señor Jesucristo vino a nacer, vino con un propósito, y vamos a ver qué dice Gálatas 4:4. Vamos a poner atención en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha enseñanza en ese versículo, pero el punto que vamos a ver nosotros, nacido bajo ¿qué? Vamos, léelo todo, por favor. Dice la palabra de Dios: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley. Esta ley, ¿de qué estamos hablando, amigo? Estamos hablando de la ley mosaica, que nació bajo las reglas del Antiguo Testamento, la ley. ¿Qué era la ley? ¿Para qué? Para los gentiles. La ley del Antiguo Testamento era el propósito: haz para ser salvo. En el Nuevo Testamento es cree
lo que dice Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice? ¿Cuál fue el versículo donde dice no vengo a abrogar la ley? Mateo 5:17. En Mateo 5:17, por el mismo Señor, por su boca nos confirma por medio de la palabra a qué vino el Señor. Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén. Gracias, amigo. No he venido a quitar la ley, he venido a cumplir la ley por ustedes, para ustedes. Por eso dice que esa cédula fue clavada, ¿dónde? En la cruz de Cristo. Por eso dice Efesios capítulo 2, el 15 y el 16. Si lo tienen, si no, aquí lo tengo. Dice la palabra de Dios, dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Matando en ellas las enemistades. Nosotros podemos decir, bueno, pero ¿cómo? Si el que pecó fue Adán y Eva, pues Dios no es injusto. En su justicia, en su bondad, después de que el ser humano cayó por medio de nuestros padres humanos, de la naturaleza humana, sabemos que fuimos contaminados, como dice allí en Romanos 3:23, no, 6:23, no me acuerdo, por cuanto todos pecaron. 3:23. ¿3:23? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿El 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos da el estado, gracias, mira, esos dos versículos del estado del humano, llenos de pecado. Dice, la paga del pecado es muerte. Cuando estábamos sin Cristo, sin Dios en el mundo, no había solución para nosotros. La acta que está en contra de nosotros estaba vigente, pero viene Cristo, porque para nosotros era imposible cumplir con la ley. Por eso nació el Señor, como dice Gálatas 4:4, nació bajo la ley. Pero ¿cuál era el propósito de haber nacido bajo la ley? Que Él viniera a redimir, a pagar esa deuda, como dice ahí en... ay, se me fue. ¿En qué estábamos leyendo? Mateo 5:17. Mateo 5:17, ¿qué es lo que nos dice? Sí, aquí lo tengo, fíjate. Y lo leímos ahorita, Mateo 5:17, por eso el Señor dijo eso de su propia boca, dando testimonio y afirmando. ¿Cómo lo dijo? Dice la palabra de Dios, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. No he venido a quitar, gracias a Dios, sino a cumplir la ley por ustedes. ¿Qué dice Romanos 3:31? Dice la palabra de Dios, luego deshacemos la ley por la fe, en ninguna manera, antes establecemos la ley. Antes establecemos la ley, porque Cristo vino a cumplir la ley. Ya no estamos bajo la ley, que en la tradición judaica, pues toda está vigente, pero para ellos está vigente, porque para ellos no ha venido el Mesías. No reconocen a Cristo como su único y vasto Salvador o como Hijo de Dios. Para ellos todos están esperando el Mesías, que venga el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que dice Cristo? No vine a quitar la ley, vine a cumplir la ley. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si nosotros somos gentiles, porque es lo que somos antes de ser cristianos, gentiles, tenemos la opción, como los judíos tienen también la opción, porque de los dos pueblos hizo uno y sometió a todo mundo a un solo sistema de redención del pecado. ¿Qué es lo que se necesita? Arrepentimiento. Por eso, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Y qué más dice allá en Romanos 5:8? Y luego ahí mismo 5:1. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Luego, el 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mija. Vemos la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo sobre todo el sistema de redención.
porque Él mismo, en sí mismo, es la redención del ser humano. No nos gusta, lo siento mucho, pero eso está profetizado desde antes, ahí en Génesis 3:15. ¿Qué es lo que pasó ahí en Génesis 3:15 después de que fue el ser humano tentado de esa manera? ¿Por qué quedamos contaminados? Yo creo que se ha explicado mucho acerca de qué manera somos contaminados por ese mismo pecado. Adelante. Dice la palabra de Dios, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Y tú te dirá, gracias, mija. ¿Cuál herida es más mortal? ¿En la cabeza o en el talón? Que es el calcañar, la parte del pie abajo. Obviamente que una herida en la cabeza, y cuando el Señor Jesucristo vino, venció a todo eso, ¿verdad? Entonces, y enemistad pondré entre ti y la mujer. ¿Por qué? Porque en Gálatas 4 dice, nacido de mujer. El varón nada tuvo que ver ahí. Nacido limpio y sin pecado, sin mancha. ¿Qué María no tenía pecado? Dios limpió a esta persona, a María, a la cual se le debe respeto, más adoración. Respeto, porque era un ser humano bendecido, prosperado, porque la Biblia nos dice que no debemos pedirle a los muertos por los vivos, y si era un ser humano y murió, es un ser vivo muerto. Vemos qué relación tiene esto para que no seamos engañados, pero ese es otro tema. Vamos a ver qué nos dice precisamente el Salmo 2, versículo 8. Perdón, me equivoqué. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Dice la palabra de Dios, y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Mateo 7:17. Dice la palabra de Dios así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Lleva malos frutos. Gracias, mija. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios ha mostrado o ha engrandecido su amor, enviando a su Hijo para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es el propósito de entender que todo ser humano es el propósito o el punto o el final de todo este asunto? Es que el ser humano entienda que vivirá 60, 100 o los años que viva, pero hay un propósito de Dios para dejarnos ese periodo de vida en este mundo, a cada uno. Perdón. Hay muchos que dicen, pero por los recién nacidos, ¿por qué mueren? El propósito de Dios era que naciera y muriera con un propósito divino. No entendemos, no nos gusta o no queremos, pero ¿quién tiene el control de las cosas? Dios. Nos guste o no nos guste, Él envió a su Hijo y nosotros lo aceptamos si queremos, porque no nos va a obligar a aceptarlo si no queremos creerle a Él. Porque dice la palabra de Dios que Abraham le creyó, no creyó nada más en Dios, le creyó a Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que el ser humano, ¿cuál es la enseñanza en esto? De que no nomás debemos creer en Dios, sino creerle a Dios, creer en su Hijo Jesús, creerle a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito? La vida eterna de nuestras almas, para que no vayamos al tormento. ¿Cuál es el tormento? El lago de azufre, no es el infierno, porque el mismo infierno va a ser echado en el lago de azufre al final. ¿Cuál es el propósito? Que entendamos, no que debatamos y peleamos y luchemos unos contra los otros. A ver, que yo lo entiendo así, cada cabeza tiene su propio sistema de entendimiento. ¿Qué dice en Isaías 52:12? Dice la palabra de Dios en Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Y algo así, ¿verdad? Por los transgresores. ¿Qué dice Filipenses 2:5 al 11?
Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Vemos entonces, gracias amiga, que nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre, ser humano, hecho semejante, igual a los hombres. No se aferró a ser como Dios, sino se humilló. ¿Por qué? Por ese amor, y fue obediente. Y obediente hasta qué? Hasta muerte, y muerte de cruz. Muchas de las veces nosotros pensamos que sufrimos en vano. No, el sufrimiento del ser humano en la tierra tiene un propósito. Y uno de los propósitos más grandes es saber dónde está nuestro corazón. En cada sufrimiento, en cada tribulación, en cada prueba. Queremos todas las bendiciones, pero no queremos las pruebas para probar dónde está nuestro corazón. Porque en la mentalidad humana, Cristo murió por nosotros y nos da la salvación de nuestras almas, y lo creemos, pero no creemos que es capaz de cuidar de nosotros día a día, con ese amor, con ese cariño, con esa fidelidad. Está constantemente con nosotros donde quiera que estamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Ver desde cuándo y cómo Dios planeó todo para el ser humano. El ser humano lo acepta, no cuando viene ¿qué? El engaño del mundo, porque el mundo es bonito, es atractivo, nos gusta. ¿Y qué dice? ¿Qué estábamos viendo? A ver, Efesios 6:12. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Porque no tenemos lucha contra sangre, o sea, contra un ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y todas estas personas, Dios los reprende y están vencidos completamente. Por eso dice, y los pondré bajo sus pies. Pero ¿qué necesitamos hacer? Obedecer la palabra de Dios, obedecer los mandamientos y estatutos, y dejar a aquellas personas que nos quieren someter a la ley, a las reglas antiguas, donde estaban bajo la ley. Por eso dice en Isaías, no recuerdo el versículo, decía la ley y el testimonio. Si no dijeren como está escrito, es que no les ha amanecido. Son dos versículos muy importantes que debemos tomar en cuenta. ¿Y dónde está escrito? En el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que entendamos que es consejo continuo el saber y el querer conocer más de Dios, más de Cristo su Hijo y su obra redentora. ¿Lo tienes? Isaías 8:20. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es porque no les ha amanecido realmente. Es algo tremendo. ¿Qué dice Romanos 8:34, amigo? Dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que también intercede por nosotros. ¿Ya terminó el Señor? No, todavía sigue trabajando. Y está a la diestra de Dios Padre todo el tiempo. Por eso ahí en Juan capítulo 2, versículo 1, nos da un consejo bien grande a los cristianos, los hijos de Dios. Primera de Juan. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Gracias, amiga. Pero para tener abogado ante el Padre, ¿qué se necesita? Para tener a Jesucristo como abogado, aceptarlo primeramente como nuestro único Salvador,
y confiar completamente en Él. Dejarnos llevar por esa fe verdadera a confiar en Cristo Jesús. Estoy pasando por un propósito de Dios para mi vida y mejorar mi forma de ser. ¿Qué aprendí de cada prueba? ¿Qué aprendí de cada tribulación? Ese es el propósito, pero Dios no nos probará más de lo que soportamos. Y está escrito bíblicamente también, ¿verdad? Nos probará más de lo que podemos soportar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios es paciente y consciente de que somos seres humanos, de que no tenemos la capacidad por nosotros mismos de entender, y que es muy difícil para el ser humano aceptar que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. ¿Lo tienes? ¿Qué buscaba? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios es paciente completamente, constantemente, en cada padecimiento, cada sufrimiento, cada tribulación, cada prueba, siempre está con nosotros, soportándonos, dándonos fuerza, como dice ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, y debe ser esa confianza que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estamos con Cristo Jesús y Cristo Jesús muere en nosotros, el poder de Dios está en nosotros para salir adelante de cualquier situación difícil. ¿Entiendes? 1 Corintios 10:13. Dice la palabra de Dios: no os ha tomado tentación, sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. Para que podáis aguantar. Pero eso, ¿cuál es el propósito del versículo 14? Y no me voy a regresar porque luego me dicen que me regresé, ¿verdad? Y sí me regreso. ¿Qué es lo que dice el versículo 14 de los versículos de Colosenses? Dice, rayando la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Tenemos la confianza de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos el poder de decir, ya soy salvo. Y todavía dice el 15, y despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Ya vimos Efesios 2:16. Dice la palabra de Dios: y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Matando en ellas las enemistades. Pero ¿cuál es el propósito? Que entendamos lo que nos está hablando la palabra de Dios, a manera que aceptemos realmente a conciencia, conociendo lo que nos está hablando la palabra de Dios. Si nosotros entendemos todo eso, pasa en nosotros una convicción, un deseo de conocer más al Señor, de conocer al Padre y al Hijo, y saber de su obra redentora, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese bien que dice 2 Corintios 5:17. Voy a pedirle a ver si que me lo busque. Es algo que tenemos que entender, que se necesita un cambio en nosotros. ¿Y quién puede hacer ese cambio? Solamente Cristo. Adelante. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, amigo. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por quién? Por Cristo. Si nosotros tenemos pecados antiguos, fíjese una cosa tan tremenda y maravillosa, que aunque hayamos pecado hace 50 años, para nosotros que ya tenemos edad, o más todavía desde que nacemos, Dios vuelve para atrás por medio de nuestro Señor Jesucristo el tiempo y borra nuestros pecados. ¿Hasta dónde? Hasta donde aceptamos a Cristo, y todavía, como dice Juan, abogado tenemos, primera de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Después de que dio su vida, derramó su sangre para limpiar nuestros pecados, todavía sigue obrando para bienestar de la humanidad. ¿Pero lo aceptamos? No, porque me estorba para mis planes, es que no puedo. Pues es que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué es lo que está? ¿Dónde está la lucha? Aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que deseamos? Es lo que expresamos. ¿Qué es lo que soñamos? Es lo que expresamos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, cambia la situación. Somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas.
Se nos abre la mente y empezamos a entender cuál es el propósito de Dios para con la humanidad. ¿Por qué? Ay, es que no entiendo por qué Dios me quitó a mi mamá. No entiendo por qué Dios me quitó a mi hijo. No entiendo. Un propósito que Dios tiene siempre es de evitar el sufrimiento cruel a los seres humanos. Muchas veces nos lamentamos de por qué un ser querido se nos fue. Solo Dios sabe el motivo y la razón. Cómo iba a sufrir esa persona, ese ser más en este mundo. En su misericordia, Dios acude a su ayuda. Pero a veces no lo entendemos, porque se debe entender todo espiritualmente bajo la guianza del Espíritu Santo, para entender que lo terrenal tiene lo suyo. Obviamente, Dios sabe eso, que tenemos que trabajar, que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, pero Dios está en control de todas las situaciones en nuestras vidas. Los eventos que pasan en el mundo, ¿por qué pasan? Porque el ser humano es culpable, aunque no lo quiera reconocer. ¿Quién busca a Dios? ¿Quién lo toma en cuenta? Nadie. Y a veces ni los mismos cristianos. Es que a mí me duele y al Señor no le dolió. Es que yo estoy pasando y el Señor no la pasó. Y Él sin pecado tuvo que pasar por situaciones bien difíciles. Es más, dijo, cuando le preguntaron dónde se hospedaba, por decirlo así, dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros decimos, no, es que yo, no, es que es Él, nos pone la muestra. Nos está pidiendo, perdón, que vengamos a rastras al templo. No está pidiendo que andemos a gatas o a 4 pies evangelizando. Dentro de nuestra fortaleza que Él nos da, porque Él sabe la condición que tenemos cada persona. Sino disponer nuestro corazón, que es más importante. Porque esta enseñanza me la enseñaron a mí desde antes. Tengo que estar con saco y corbata predicando. ¿De veras? Ciertamente cuando venimos a hablar de la palabra de Dios, tenemos que venir físicamente lo mejor presentable. Pero lo más importante es el corazón. ¿Cómo está tu corazón con el Señor? O es como dice en Isaías, el mismo Señor, el mismo Dios, el Padre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está bien lejos. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta dónde? Es una enseñanza, no es una crítica, no se está juzgando a nadie, simplemente le gusta, tómela. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios nos ha dado una parte con su Hijo que no merecíamos. Dios ha enviado a su Hijo y lo puso en un cuerpo humano para que viniera y naciera de un ser humano, para que creciera como un humano, pero sin pecado. Y no fue de hombre y mujer, fue nada más de mujer. Por eso, repito, dice en Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Los dos propósitos que dijo el Señor, no vine a quitar la ley, vine a cumplirla porque ustedes no podían por ustedes mismos. Y el Padre tuvo compasión de la humanidad, de su creación, y me envió. Yo mismo vengo aquí. ¿Quién era Cristo? Dios mismo. Por eso dijo, yo y mi Padre, una cosa somos. Ahí en Isaías hay un en Isaías que dice príncipe de paz. ¿Por qué voy ahí a Isaías? Porque son 555 o 560 años antes de que naciera Cristo. ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a ver, en Isaías trae mucha referencia y es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Príncipe de paz. Dios eterno, Padre eterno, ¿verdad? Príncipe de paz. ¿Cuántas cosas nos dice la Biblia acerca de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Dios mismo. Su aliento, su palabra, como lo quiera ver. ¿Cómo lo hace? Él es todopoderoso. Dicen los judíos o los rabinos, y se les respeta, que ellos no dicen el nombre de Jehová.
ni lo conocemos tampoco, porque dicen, es que el nombre de Jehová no es Jehová, pero tenemos una certeza que es el Todopoderoso. No es poderoso, es el Todopoderoso y todo lo puede. No entenderemos el hebreo, no hablaremos en griego, pero sabemos que Dios es eterno, que Dios nunca muere, que Dios siempre ha estado y estará, y que el tiempo no lo somete a Él, sino Él somete al tiempo debajo de su control. ¿Cuál es el propósito? Que entendamos que Dios está en control de todo. Si Él dice, ya están vencidos las potestades, aquellos que te dominan. Y si tienes a Cristo, tú puedes dominar tu cuerpo, tú puedes controlar, tú puedes decirle al enemigo, quítate de aquí. ¿Qué dice allá en Santiago? Someteos pues a Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué? ¿10:17 o 10:7? No me acuerdo. 4:7. Bueno, pero ni 10 ni 17, ni 4:7 de Santiago. ¿Qué es lo que nos aconseja? Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros su ira. Amén. Someteos pues a Dios, gracias amiga. Someteos, ¿qué someteos? Me quito yo y te pones tú, Señor. Por eso dijo el Señor en Lucas, ¿qué? ¿9? 9:23. Me gustan, me encantan, toda la Biblia es hermosa, pero esos versículos me dicen mucho. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios y dice a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Como cristiano debo de tomar en cuenta eso, gracias amiga. ¿Verdad? Me someto a Dios, me niego a mí mismo, tomo mi responsabilidad como cristiano y sigo adelante. Es que es el pastor, lo repito, no nomás los pastores tienen que, es por el mandato, es para todo el cristiano. Y la invitación es para todo el ser humano. Por eso dice, repito, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no hay excepción de personas o razas étnicas, nada. Ahí no hay para el pobre, para el rico, para el artista, para lo que sea. Es parejo. Por cuanto todos pecaron, es parejo. Están destituidos de la gloria de Dios. Por eso dice en Efesios 2:15, dirimiendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos, en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre. ¿Cuáles dos? El pueblo de Dios y los gentiles, que a los judíos no les gusta. Una disculpa por eso, pero está escrito en la Biblia. No soy antisemita para que no vayan a pensar otra cosa. Amo a Dios y amo a su pueblo. Pero Él sabe cómo maneja todo. Está escrito en la palabra de Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Judíos escribieron la Biblia. No la escribí yo, no la escribieron en China, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña. Ha ido un proceso, un cambio tremendo para que vaya entendiéndose más y más qué es lo que dice la palabra de Dios, por qué nos lo dice y para qué nos lo dice. Dios nos suple las necesidades, nos da el conocimiento, suple nuestras necesidades y a veces tenemos de más, a veces tenemos de menos. Pero dijo Pablo, estoy preparado o estoy educado para tener en abundancia y para no tener nada. No es importante qué es lo que tengo, qué es lo que manjares que como, qué es lo que come el pobre y qué es lo que come el rico. No, Dios no es eso. ¿Qué dice Romanos 14:3? Dice la palabra de Dios, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. Porque Dios le ha levantado, dice el versículo 16 de Colosenses capítulo 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de días de fiesta o de nueva luna o de sábados. ¿Por qué de sábados? Porque este versículo nos aclara, nos dice que ciertamente antes se adoraba los sábados, porque ahora los domingos. Es que los hombres, no. Cristo resucitó en domingo. Hay mucha controversia y se meten en problemas. Aceptemos las cosas como están y sigamos
como dice la Biblia. No nomás en sábado, en domingo. Y en cualquier día que usted esté vivo todavía, alabe al Señor en su corazón. No tiene que ser un día nada más para, Dios, gracias, nada más santurronearse y vamos a seguirle a la vida, dándole vuelo, como dicen por ahí, a la hilacha. Es tener un control espiritual y conciencia de que hay un Dios verdadero que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que el reino de Dios dice, ¿qué? 14:17. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Dice la palabra de Dios que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Ahí mismo en el 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. Amén. En su ánimo, en lo que conoces. Esté asegurado en lo que cree. Porque Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Es obediencia, es fe, es amor. Si estaba esperando que aquí le hablen que Dios es amor, Dios es amor. Pero también es justicia. También pide cuentas, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 4:10-11? Dice la palabra de Dios, guardáis los días y los meses y los tiempos y los años. Temo de vosotros que no haya trabajado en vano en vosotros. Qué tremendo. ¿Qué le está diciendo Pablo a los Gálatas? Guardé los días y los meses y los tiempos y los años. Y sigue diciendo en el 11, temo de vosotros que haya trabajado en vano en vosotros. Cuando seguimos aferrados a un pensamiento de hombre o de personas, nos salimos de la obediencia, del seguimiento de las cosas que Dios nos manda como Él quiere. ¿Por qué? Porque seguimos, porque alguien dijo muy bonito, porque me agradó lo que dijo, porque me gustó lo que dijo, me hizo sentir bien. No se trata de sentirse bien, se trata de entender bien qué es lo que Dios quiere de cada ser humano, qué es lo que Dios quiere para cada ser humano. Porque realmente, búscame el versículo donde dice, porque Dios no quiere que ninguno perezca. ¿Por qué está todo eso en la Biblia? Porque está escrito. Y tiene miles de años escritas. Y se repite ciertamente. Para ver si se nos queda y se nos queda y no se nos queda. A veces lo dejamos ir pasar por alto. No queremos oír nada de eso. ¿Por qué? Nos sentimos agraviados. Nos sentimos ofendidos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, el Señor no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, amiga? Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todo ser humano venga al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestras acciones malas. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano cayó en pecado, ¿qué perdió? La imagen del Padre. ¿Y qué es lo que perdió? Pues la moral y lo espiritual. Y ahora Dios nos invita. ¿Para qué? Para ser reformados. Por eso dice ahí en lo que leímos en 2 Corintios 5:17, para que haya un nuevo ser en nosotros, ¿verdad? Porque es necesario que entendamos eso, para que haya en nosotros ese obrar de Dios en nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, para que Él sea el primogénito. ¿Pero qué está haciendo? Está obrando en nuestra vida. Lo que dice en lo que leímos en 2 Corintios 5:17. Está formando esa nueva criatura. Pero no nos gusta sufrir. Al formar esa nueva criatura está quitando. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano, ¿cómo se los pondré? Yo me acuerdo que en las cocinas, vaya, ¿qué tiene que ver la cocina con todo esto?
Ponen la olla en la lumbre o antiguamente la ponían en el fuego. Se cocinaba con leña o con madera, como lo quieran ver. Y a la vasija se le pegaba alrededor lo negro, el cochambre, que se le decía anteriormente, yo no sé cómo se conozca ahora, pero quedaban totalmente manchadas de negro. Ese es el pecado, vamos a verlo así en el ser humano, ese es el pecado en el ser humano. ¿Por el qué? Por el pecado está negro, ¿verdad? Entonces empieza, ¿qué es lo que hacen para quitarle el cochambre a las vasijas? Tallarla ¿con qué? Con algún producto que quite el cochambre. ¿Y se batalla? Sí, se batalla mucho para quitar porque se pega mucho, muy bien pegado a veces y no se quita fácilmente. Pero en el ser humano, la solución, el que blanquea, en una parte en Isaías también dice, venid y estemos a cuenta. Veamos cómo si lo hay a ver si que nos lo presente por medio de la Biblia, ¿verdad? Y pongamos atención que tiene que ver una vasija con lo que estoy hablando. Precisamente cuando nos sometemos a Dios, clamamos a Dios, como dice Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. No que te vas a quedar hablando, yo te voy a responder si realmente tu fe está ahí. Pero ¿qué es lo que nos dice en Isaías? ¿Qué? 1:18. 1:18. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Qué tremendo! ¿El Señor batalla? No. ¿Quién es la solución? Gracias, amiga. ¿Quién es la solución? Cristo es la solución. ¿Quién la envió? El Padre. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor de Dios está ahí constante. Dios es amor, ciertamente que sí. Pero ¿qué espera de nosotros Dios? Obediencia. Una fe verdadera, no una fe fingida y condicionada. Si es que me bendices, si es que me das, no. Ese no es un amor, esa es una conveniencia. Dios no es un genio de la lámpara maravillosa. Dios es todopoderoso. Dios es el creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ella. Usted y yo somos creación de Dios. Nos guste o no nos guste, somos creación de Dios. Si usted dice, es que es mi vida, lo he dicho y lo repito, ¿por qué no toma control de su cuerpo, de su vida, si es suya? Y le dice a su cuerpo, no te enfermes, no te hagas viejo, no sufras, no llores, no te rías. ¿Por qué? Porque ni usted tiene ni yo tenemos control de nuestro cuerpo en su caminar por este mundo. Por eso dije anteriormente, el tiempo no somete a Dios, Dios somete al tiempo y Dios sometió a la humanidad al tiempo para que no vivamos eternamente en este mundo y tengamos la esperanza de un descanso y una vida eterna en un cuerpo diferente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios es paciente para con nosotros. No es que el Señor tarde su venida, sino es que es paciente. ¿Para qué? Para que todos en la plenitud de los gentiles entren a salvación. Porque Hechos 4:12 Dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Porque no hay otro nombre dado a ningún otro ser en el mundo en que se puede ser salvo más que en Cristo Jesús. Es que yo soy, nadie es nada, ningún líder espiritual, ni yo ni nadie, ser humano, es algo más que Dios. Si Dios nos llama a predicar, debemos ser humildes y someternos a Dios. Si Dios nos llama a salvación, obedezcamos. ¿Por qué? Para ser una nueva criatura y tener una vida eterna en Cristo Jesús. Dios está constantemente enseñándonos quién es Él por medio de su palabra, quién es Cristo, cuál es su plan, qué es lo que debemos hacer y de poder estar seguros. Como Pablo, el apóstol que escribió las epístolas, estaba en su seguridad de lo que estaba haciendo. ¿Qué dice el versículo 18 para cerrar? Dice la palabra de Dios, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles,
metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando en el sentido de su propia carne. Amén. Vuelvo, gracias, Miguel. La adoración nomás es al Señor, es al Padre. ¿Qué dice Filipenses 3:14? ¿Qué dijo Pablo? Dice la palabra de Dios: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hebreos 3:1. Dice la palabra de Dios: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Miguel. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que debemos estar bien confiados, bien seguros en Cristo Jesús, en el Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad, es la vida, es el que nos lleva y nos marca el camino para seguir adelante. Pero si nosotros queremos, por eso dijo Pablo, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a la humanidad en que pueda hallar salvación más que en Cristo Jesús. ¿Qué se requiere? Que lo entendamos. ¿Es obligación? Forzado, ¿no? Es por convicción, por conocimiento, porque ¿cómo vas a aceptar algo que no entiendes? ¿Cómo vas a aceptar algo que no crees? Si solamente en Cristo hay salvación, no es por obras, para que nadie se gloríe, porque es don de Dios. ¿Quién es Cristo? Es soberano. La divinidad de Cristo, la deidad de Cristo, es manifiesta porque es Dios mismo. Padre eterno, dice en Isaías, príncipe de paz. ¿Verdad? ¿Quién es? Padre eterno. Y el mismo Señor dijo, mi Padre y yo una cosa somos. Yo estaba en el Padre antes de venir aquí. Salí de mi Padre y aquí vine al mundo. Me envió al mundo con un propósito. Y el propósito es alcanzar a aquellos pecadores, aquellos que andan en el camino erradamente. Pero ¿cómo es? Por el deseo de querer saber el final de nuestras vidas. Muchos se preguntan, ¿habrá vida después de la muerte? Claro que hay vida después de la muerte, pero depende qué vida. Si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, ¿qué es la condición? Porque todo aquel que en Él creyere será salvo. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Ahí en Juan 3:17 nos dice algo muy importante, que en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿a qué vino? A ver. Dice la palabra de Dios: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo, por Dios, por el Padre, Padre eterno, príncipe de paz. Tenemos que entender que hay un Dios verdadero sobre todas las cosas que digan lo que diga el hombre, enseñanzas que tenga el hombre. No es que yo quiera contradecir lo que digan las personas, pero yo le creo a la Biblia, y si la Biblia lo dice, es cierto. Y si alguien dice otra cosa, es que no le ha amanecido, como dice allí en Isaías, a la ley y al testimonio. Si no dijeren como está escrito, es que no les ha amanecido. Muchos dicen, es que el mundo, fue una explosión. Sí, y de esa explosión, ¿dónde fue en el infinito? ¿De dónde salió? ¿De un poder de quién? De un ser superior a cualquiera, que ya no lo pueden entender. Mucha gente, y más aquellos que conocen y saben algo, porque creen que lo saben todo, y en realidad todavía no saben las cosas como deberían de saberlas. ¿Usted sabe algo? Espero que aprenda algo de veras, porque se trata de su alma, de su vida eterna. ¿A dónde va? Depende de usted. Cristo vino a preparar el camino, por eso dice ahí en Juan 3:16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? No hay otro camino. Y no es por obras, es por fe, confianza y seguridad en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad? Espero que haya sido de bendición. No es una crítica, es una enseñanza. ¿Le gusta? Qué bueno. ¿La acepta? Qué bueno. ¿No le gusta? Tiene su derecho. No es a fuerza, es voluntario. Oremos. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque, pues Padre, tú no nos pides paga de nada, sino simplemente obediencia. Ayúdanos a entender y poder hacer lo que tú quieres, no lo que querramos nosotros. Ponemos todo en tus manos, pidiendo protección y guianza. Te pedimos por nuestros hermanos
Quisiéramos ver tu templo lleno, pero es preferible que cada quien esté en su hogar, que mediten, no que vaya en contra de que se estén en un templo, sino que cada uno tome su propia decisión y reciba su recompensa. Bendice a los oyentes, bendice que aquellos que reuniéndose fielmente están cada domingo, cada día, confiando en ti, Padre, esperando en ti. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo por nuestras faltas. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Señor le bendiga.